Las agresiones a los funcionarios de prisiones de Castilla y León han crecido un 70% en el último año. Los trabajadores de los centros penitenciarios llevan meses denunciando la situación. Buenas tardes. El reconocimiento que acaban de recibir como agentes de la autoridad puede ayudar a reducir estas cifras. Lo llevan reclamando mucho tiempo y han empezado a darse los primeros pasos en el Congreso. Los sindicatos nos contarán lo que supone. Entras a poseer dos principios jurídicos fundamentales, que son el principio de presunción de veracidad y el principio de indemnidad. Policía Nacional y Guardia Civil lo que reclaman es convertirse en profesión de riesgo. El Gobierno central lo ha ido demorando y las últimas muertes de agentes de la Benemérita, provocadas por las narcolanchas, intensifican el debate. Las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra los incendios. Este dron de la Unidad Militar de Emergencias servirá este verano para ayudar a apagar los fuegos en el monte. La UME entrena en El Bierzo y lo tienen todo preparado. Seguimos disfrutando de buenas temperaturas, casi veraniegas, pero hay 7 provincias de la comunidad en alerta por tormentas. Una de ellas, Ávila. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Sergio Jiménez. Pues aquí en la ciudad de Ávila de momento está haciendo un intenso calor, igual que en el resto de la comunidad. Pero ojo, porque de cara a esta tarde es probable que la situación varíe un poquito en toda la comunidad. A continuación les damos más detalles. Son imágenes del desfile de pendones y estandartes que se ha celebrado esta mañana en Zamora. 60 en total, provenientes de varias provincias de la comunidad y de Portugal. Uno de los grandes atractivos, la presencia de los viriatos de Sallao. Es la Comisión de Interior del Congreso. Esta semana ha aprobado la modificación de una ley orgánica para que los funcionarios de instituciones penitenciarias sean considerados agentes de la autoridad. Ser reconocidos agentes de la autoridad e igualmente... Los funcionarios de prisiones llevan tiempo denunciando sus condiciones de trabajo, entre ellas las agresiones que sufren por parte de los reclusos. Vamos a verlo. Durante 2025, en las prisiones de Castilla y León se produjeron 80 agresiones a trabajadores de los centros penitenciarios, un 70% más que el año anterior. En el conjunto del país se registraron más de 500. Con el reconocimiento de agentes de la autoridad, gozarían de una mayor protección frente a estas agresiones. Llevaban años pidiéndolo. Ha habido momentos en los que parecía que se iba a conseguir, ha habido otros en los que quedó paralizado. Los funcionarios de prisiones están más cerca de ser reconocidos como agentes de la autoridad. Entras a poseer dos principios jurídicos fundamentales. Uno de ellos, la presunción de veracidad. En caso de duda sobre tu testimonio de que algo ha ocurrido, se considera que lo que has dicho tú es verdad. También el derecho a ser indemnizados si sufren daños materiales o personales. La reforma de la ley penitenciaria ya ha sido aprobada en la Comisión de Interior del Congreso y ha puesto de acuerdo a todos los partidos, salvo a Esquerra Republicana. Estamos muy satisfechos por haber conseguido que los trabajadores de los centros penitenciarios gocen de la misma protección penal que el personal funcionario. Hoy esta Cámara lanza un mensaje de respeto y reconocimiento a quienes garantizan la seguridad, el orden y el funcionamiento de nuestras administraciones penitenciarias. Eso sí, aún tendrá que pasar por el Pleno. Este reconocimiento llega en un momento en el que los funcionarios han notado un incremento de la violencia dentro de las prisiones. Hay más agresiones, hay más falta de respeto, hay una vulneración de la normativa disciplinaria. Aseguran que esto es tan solo el punto de partida para conseguir más seguridad en sus puestos de trabajo. La cárcel de Dueñas en Palencia está año tras año en el deshonroso ranking de las prisiones con más agresiones a funcionarios de nuestro país. El año pasado, en 2025, se registraron 27 agresiones y de ellos 11 funcionarios agredidos finalizaron con una lesión. Este año no va mejor. Hace tan solo un mes un funcionario tuvo que ser trasladado al hospital con una rotura en el menisco tras un fuerte ataque de un recluso. A esto suman las vacantes que hay en una plantilla muy mermada. ACAIF cifraba en 2025, el año pasado, esas vacantes en 85.
Fuera de España, las prisiones europeas afrontan otro problema, la sobrepoblación carcelaria. Así lo refleja un informe del Consejo de Europa. Países como Francia, Croacia, Italia, Malta o Chipre han superado ya su capacidad máxima y tienen serios problemas con el hacinamiento de reclusos. Los atentados contra agentes de la autoridad no dejan de crecer en Castilla y León. Si en 2015 se registraron 419 casos, en 2025 la cifra asciende a 626. León fue la provincia con más agresiones el pasado año, con 123 casos, seguida de Valladolid con 114. Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles denuncian que la violencia en las calles aumenta, mientras sigue sin reconocerse su labor como profesión de riesgo. Policías y guardias civiles reclaman este reconocimiento como una demanda histórica aún pendiente. Eso supone que la Seguridad Social nos permita, mediante la aplicación de índices correctores, jubilarnos anticipadamente sin tener una pérdida económica. Aseguran que no quieren ser policías de segunda y piden que se les equipare a otros cuerpos. Cuando ha sido reconocida para nuestros homólogos policías locales o policías autonómicos, tendría que haber sido reconocida para nosotros. En el caso de la Policía Nacional, apuntan a las negociaciones abiertas para extender ese reconocimiento a todos los agentes sin distinción de régimen de cotización. La sentencia solo reconoce a los compañeros del régimen general de la Seguridad Social, pero en la mesa de negociación que viene derivada de esa sentencia hemos conseguido que se incorporen a todos y desde luego no vamos a dejar a ningún compañero atrás. El caso de Barbate ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de la labor policial. Denuncian que las intervenciones son cada vez más complejas y que las agresiones a agentes van en aumento. El número de hechos violentos con armas blancas ha incrementado notablemente y los guardias civiles y policías nacionales sufrimos en Castilla y León una media de 9 agresiones al mes. Desde los sindicatos advierten de una pérdida progresiva del principio de autoridad y piden más medios y protección. Guardias civiles, policías nacionales y políticos fueron las víctimas más numerosas de ETA. Maisabel Lasa perdió a su marido en un atentado, el socialista Juan Mari Jáuregui. También fue una de las primeras que accedió a entrevistarse con los asesinos de su pareja en la cárcel y en aceptar su perdón. Ha contado su experiencia en Burgos, en la prisión provincial. Hace ahora 15 años, Maisabel Lasa se sentó frente al miembro de ETA que asesinó a su marido, el socialista vasco Juan Mari Jáuregui. Fue el primero de varios encuentros dentro de un proceso de justicia restaurativa en prisión. Yo me encontré con una persona que me repetía una y otra vez que era una persona mala, que no había nada bueno en él. Maisabel se convirtió así en una de las primeras víctimas del terrorismo en España en verse cara a cara con los autores del atentado. Asegura que dio ese paso porque necesitaba respuestas. Cuando les juzgaron a estas personas, nadie me preguntó nada. Y sin embargo a estos les pude preguntar de todas las cosas que se me venían a la cabeza, ¿no? Un encuentro que se llevó incluso a la gran pantalla y con el que Maisabel defiende la importancia de las segundas oportunidades. Entiendo que estas personas no son las mismas del año 2000, sino que son otras personas. Es otro Luis distinto, ¿no? Es una persona que ha hecho un recorrido personal muy profundo y eso pues hay que valorarlo. 15 años después traslada ahora su experiencia en charlas sobre el proceso de restauración del daño y la justicia restaurativa. Transmitirles a los chavales que el uso de la violencia lo único que trae es más violencia, más dolor. En definitiva, en el caso de ETA, para nada. Maisabel también advierte del riesgo de utilizar el terrorismo como arma política y pide evitar que ETA siga presente en el debate público como elemento de enfrentamiento. Estamos viviendo otra época totalmente distinta. Ellos siguen manteniendo su ideología, pero de forma democrática, con la palabra. Un discurso que admite no comparten otras víctimas, aunque ella continúa defendiéndolo como camino hacia la convivencia y la reparación. Más cosas, cerca de 9.000 personas se han presentado hoy en Valladolid a las oposiciones para administrador general del Estado. La prueba se está celebrando en otras 26 ciudades del país. ¿Cómo ha transcurrido la mañana en Castilla y León, Fátima Pérez? Hasta campus como este en el que nos encontramos se han desplazado, como dices, casi 9.000 personas para examinarse y conseguir una de las cerca de 18.000 plazas que se ofertan dentro de la Administración General del Estado. Se estima que alrededor de 500 tendrán como destino Castilla y León. La clave para conseguir una de ellas está en una buena nota. Por eso, entre los opositores hemos notado mucho nerviosismo y ganas de por fin enfrentarse al examen que tanto tiempo llevan preparándose.
Un poco nerviosa, pero bueno, a por ello. Atacado de los nervios, de hecho casi ni he dormido. Con ganas de verlo, con ganas de terminarlo, con ganas de ya decir ya está. Con ganas pues un poco ver qué entra y si los meses de trabajo pues ha valido la pena. Llevamos un año a muerte con esto. No estoy muy nerviosa porque realmente esta no es mi oposición, pero es un buen ejercicio para trabajarla. Miles de personas han pedido esta mañana en Madrid la dimisión de Pedro Sánchez y la detención de José Luis Rodríguez Zapatero. La concentración estaba apoyada por Vox y por el Partido Popular. La intención de los manifestantes era llegar al Palacio de la Moncloa, pero un fuerte dispositivo policial ha impedido que se acercaran. En las pancartas muchos ataques al presidente del Gobierno y al PSOE, al que han descrito como una mafia. Y es que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha destacado el vínculo de Pedro Sánchez con todos los casos de corrupción abiertos en torno al PSOE. Santiago Abascal, de Vox, ha pedido la prisión provisional para Zapatero. Pedro Sánchez, el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez, el jefe de Ábalos, Koldo, Cerdán, García Ortiz, Leire, etcétera. Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta. El presidente del PP ha respaldado hoy a la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares. Asegura Feijóo que el Ejecutivo balear poco se asemeja al Gobierno central porque no esconde miserias. Dice además que faltan las palabras para referirse a la corrupción que cerca a Pedro Sánchez. Aquí no hay un gobierno que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias. Aquí no hay un gobierno que vive pendiente de tapar los escándalos de su partido. Todo es corrupción, todo es decadencia. Casi es imposible hablar de otra cosa. Y mientras seguimos conociendo detalles del caso Zapatero, la colaboración internacional ha sido clave para detectar las irregularidades. Estados Unidos intervino el teléfono del accionista mayoritario de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. Esto se produjo cuando Joe Biden era presidente. En su celular había mensajes con Julio Martínez, amigo de Zapatero, en los que se hablaba de la posible intervención de este último en el rescate de la aerolínea y de la disposición a pagar mordidas a cambio. También hemos escuchado hoy a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, que ha acusado al Partido Popular de vivir en el catastrofismo. Montse Mínguez ha defendido las políticas del Gobierno de Sánchez y asegura que se preparan para afrontar el nuevo ciclo electoral y seguir al frente del Ejecutivo Central. Y mientras el Partido Popular, yo insisto, sigue viviendo en este catastrofismo y del todo mal y del todo no y del todo fatal y vamos a votarlo a todo no, el Partido Socialista sigue gobernando este país y vamos a continuar haciéndolo. Esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han estado en Navacerrada con motivo del centenario del Camino de Smith. Acompañados por varios embajadores, han recorrido 5 kilómetros de este punto de referencia para senderistas que se encuentra entre ambas regiones. Podemos mostrar una de las virtudes que a lo mejor es la más desconocida de Castilla y León, que es la naturaleza que tenemos. Tenemos naturaleza por doquier y además tenemos buena vecindad, muy buena vecindad con Madrid, de los que nos sentimos hermanos. Llevamos unos días disfrutando de buenas temperaturas y con mucho calor hemos comenzado el fin de semana, por encima de los 30 grados en varias ciudades de Castilla y León. Pero también estamos alerta en 7 provincias por tormentas. Una de ellas es Ávila, Sergio. Efectivamente, este fin de semana son 7 las provincias, todas menos las provincias de Segovia y Soria, las que se encuentran en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas, algunas con posibilidades de granizo de cara a esta tarde. Es una situación que afectará especialmente a la zona centro y noroeste de la comunidad. La EMET ha extendido este aviso amarillo hasta el domingo, aunque especialmente afectará a las provincias de Zamora y de León, además de la zona cantábrica de Palencia y de Burgos. Pero bueno, hasta que estas precipitaciones aparezcan, si es que lo hacen, sigue haciendo mucho calor en toda Castilla y León. Y por eso hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué tal sobrellevan el intenso calor de estos últimos días.
Apetecía ya el tiempo bueno para salir, para pasear. Y hoy que hemos venido de visita a Ávila desde Madrid, pues nos apetecía, la verdad. Bebo mucha agua porque ayuda mucho, porque hidratarse es la mejor cosa. Salir a tomarse una cervecita a la terracita y bien fresquita, ¿no? O ir allá pues, a dar un paseíto más tarde. Un dron terrestre diseñado y fabricado en Asturias se ha convertido en una de las grandes armas de la UME para combatir los incendios. Esta semana han estado entrenando con él en unas maniobras en León. La Unidad Militar de Emergencias combate los incendios como los que sufrimos el verano pasado en Castilla y León con estos drones terrestres apoyados por drones aéreos. Este que tengo a mi espalda es de fabricación nacional, hecho en Asturias, y sirve para desbrozar con la misma potencia que hace una cuadrilla de 10 personas. Es la ayuda robótica en la lucha contra el fuego de la Unidad Militar de Emergencias. En estas maniobras en Toreno, en El Bierzo, utilizan 2 drones del tipo Asturcón. Los drones terrestres van a ir haciendo una limpieza, una perimetración de un incendio, limpiando la masa forestal, llegando hasta la capa mineral del suelo. Van desbrozando y delimitando el perímetro de un incendio con una capacidad de trabajo similar a la de una cuadrilla de 10 personas. Es una forma de minimizar el riesgo que ya se empleó el año pasado para extinguir incendios en las provincias de Zamora, León y Segovia. Junto a ellos utilizan drones aéreos para examinar el terreno. Irá captando el grado de estrés hídrico, es decir, el grado de humedad que tiene la vegetación que nos vamos encontrando delante del incendio. Van dotados con sensores y cámaras de infrarrojos para poder ver a través del humo. Incluso hay un sistema que es el LIDAR, que atraviesa masas de bosque y se vería debajo de copas de árboles. Estos drones se pueden utilizar también en otras emergencias, como tormentas de nieve o rescates en derrumbes de edificios. La Red Natura 2000 es un instrumento de biodiversidad y la mayor red de áreas protegidas del mundo. España es el país que más aporta, con 222.000 kilómetros cuadrados. Más del 16% de estos espacios están aquí, en Castilla y León. Lo hemos analizado en Espacio Abierto con Odil Rodríguez, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Castilla y León representa más del 16% de toda la Red Natura 2000 en España. Tenemos paisajes únicos que es importante preservar, más aún ahora que ya sufrimos las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo los incendios devastadores. Faltan herbívoros que mantengan a raya pues el matorral que luego da lugar a que estos incendios sean tan terribles. Y no solo eso favorece el avance de las llamas, también la despoblación. Cada vez se acumula más vegetación seca en los campos y montes, a medida que los pueblos se quedan sin gente. Es un asunto de Estado que nuestros pueblos no sigan abandonándose, que sigamos sufriendo esta sangría. Medidas que también servirán para la preservación y reproducción de animales. Por ejemplo, el lobo. Es importante que esté en nuestro ecosistema, pero con medidas que respalden la ganadería. Cuando tú tienes ataques reiterados y las medidas disuasorias no funcionan, hay que tomar medidas letales, porque lo que no se puede hacer es que por 1 o 2 individuos sufra toda la especie. Estas son algunas de las reivindicaciones que se deben tener en cuenta para seguir conservando nuestro patrimonio natural y de esa manera atraer beneficios socioeconómicos a nuestro territorio. El Castro de Cabeza de Navasangil, ubicado aquí en la provincia de Ávila, fue un asentamiento clave donde se han encontrado hallazgos como estos. La orografía escarpada y en altura permitía un control sobre el territorio, pero tampoco hay que olvidar el carácter militar, y es que se encontraron también un importante grupo de armas y la datación de un incendio que acabó con el asentamiento. Una imponente muralla se alza, anuncia la ubicación del Castro de Cabeza de Navasangil, que aunque ubicado en un emplazamiento de difícil acceso, cuenta con protección, lo que indica la tendencia de la época. Se abandonan los valles y se vienen a vivir a los piedemonte. Aparecen armas en su interior y hay una destrucción brutal del propio sitio arqueológico. Hay un gran incendio que lo arrasa todo. Eso sí, antes de este hecho que marcaría el final del asentamiento, la vida allí estaba marcada por lo que les rodeaba. Está en los accesos a los agostaderos, es decir, donde el ganado, cuando se seca la zona del Valle Amblés, sube a pastar. Pero no solo vivían de la ganadería. Se cobraba tributo en la zona, este lugar en concreto. ¿Por qué sabemos eso? En primer lugar, porque encontramos estos silos. Esto es un silo que estaba repleto de cereal. Y asociado a este silo de cereal
numerosas pizarras de esta época, de época visigoda, con una serie de símbolos numerales. Cada pieza recuperada aporta información a la historia, porque la vida que se desarrolló en el castro de Cabeza de Navasangil marcaría a la provincia bulense. Cambiamos de tercio. El sindicato UGT ha convocado hoy una jornada de huelga del sector textil. Protestan contra el recorte de derechos que supone el Convenio Nacional de Grandes Empresas, apoyado por patronal y comisiones obreras, y que afecta a compañías como Inditex, Mango y Primark. El preacuerdo genera desigualdades entre los trabajadores, explican, y contempla condiciones económicas inferiores a las actualmente percibidas, además de la obligatoriedad de trabajar domingos y festivos de apertura si no se garantiza la plantilla mínima. La Audiencia Nacional ha sentenciado que las empresas de call center deben compensar con un día libre extra los festivos que caigan en sábado a sus trabajadores. Es una decisión pionera en nuestro país. Para que afecte a todos los sectores, habrá que esperar a que el Supremo dicte jurisprudencia. Es un varapalo de la Audiencia Nacional a las empresas de call center. Precisamente en este sector tienen que compensar al trabajador que descansa un sábado y coincide con festivo. El 15 de agosto, dentro de 2 meses, cae en sábado. Por tanto, es un día festivo nacional. Vale, ¿qué pasa? Pues que no se podrá absorber como día de disfrute de un descanso o día de vacaciones. Tendrá que ser compensado o bien económicamente por la empresa con un día de retribución económica o con un día más de vacaciones o de descanso. El Estatuto del Trabajador, que es ley orgánica, reconoce que los 14 festivos han de disfrutarse o compensarse. Ese día se tiene que recuperar y tal y como dice la sentencia, porque además lo recoge el Estatuto de los Trabajadores a los 14 días, bueno, a los 14 días siguientes del hecho causante. La sentencia de momento solo afecta a los call center en España. Para que sea aplicable a todos los sectores hace falta una segunda sentencia y generar jurisprudencia. No podemos perjudicar a unos trabajadores en beneficio de otros. Tenemos que consolidar que todos tienen derecho a que el Estatuto de los Trabajadores, que es norma de obligado cumplimiento y por tanto ley orgánica, dice 30 días y 14 festivos. Solo el sector de los call centers en España emplea a más de 150.000 personas. El periodista José Antonio Guardiola ha sido distinguido con el premio Cirilo Rodríguez que concede la Asociación de la Prensa de Segovia. Este galardón, que reconoce a corresponsales de medios españoles en el extranjero, fue entregado a Guardiola por su labor para Televisión Española en México y Centroamérica, imponiéndose a Cristina Olea y a Mikel Ayestarán. Hoy se celebran múltiples mercados de producto autóctono en toda Castilla y León. Son frutas y hortalizas de mayor calidad que en los supermercados, a los que también afecta la subida de precios. Una circunstancia que compromete a los pequeños agricultores. El precio de la cesta de la compra sigue asfixiando el bolsillo de la ciudadanía y esta vez el parapalo se lo han llevado las hortalizas según el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, productos como el calabacín o el tomate se han incrementado en un 20%, un incremento que todavía es mayor para los productos autóctonos o de temporada, donde las menores producciones y la elaboración artesanal encarecen todavía más el producto. Está dificultando una buena forma de comer saludable para la ciudadanía y también al campo, como es el caso de Castilla y León, donde se busca un relevo generacional que se dificulta con los altos precios. Tenemos muy poco margen para jugar, entonces estamos en desventaja, evidentemente, contra las grandes superficies. Para tener una salud buena hay que comprar productos locales y productos de calidad, que no tengan pesticidas, etc. La calidad, que se nota mucho, incluso que se pague un poco más, merece la pena. Cata ciega de vinos en Aranda de Duero, en Burgos. Participan más de 1000 personas y valoran las cualidades de los mejores caldos de la ribera. Los mejores se llevarán los premios en Vero. Lucía Reñón. Más de 1000 personas no profesionales han participado en esta cata técnica de vinos denominación de origen Ribera de Duero. La mayoría de ellos han aprendido hoy cómo degustar y puntuar correctamente un buen vino para poder disfrutar de uno de los eventos más espectaculares de la 27ª edición de los premios en Vero. La cata de los 1000 siempre aciertan ha vuelto a regar de vino Aranda de Duero. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que muy rico, pero que está bastante bueno y lo que sí que es verdad que es un poco dulce para
para mi paladar. Este año más de la mitad de los 1000 catadores no profesionales que han participado venían de fuera. Yo soy de Sevilla y es la primera vez que vengo. Por redes sociales me enteré de esta macrocata de vinos. Venimos de Pedraja de San Esteban. Han podido degustar a ciegas 250 muestras de 90 bodegas de la Ribera de Duero. Tienes esa oportunidad de catar realmente sin mirar la etiqueta, sino catar degustando el vino, oliendo el vino. Me estoy fijando mucho en el color, yo soy muy de olfato. En 8 categorías. Nos ha tocado los claros, que aquí en la Ribera del Duero el tempranillo es el típico. Yo soy más de blancos. A mí me pones en crianza, tintos y me cuestan un poco más, pero luego al final pues aprendes cosas. Ellos, este multitudinario jurado popular, serán los encargados de elegir a los caldos finalistas de la 27ª edición de los premios Envero. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto, y esto. Y esto. ¿Y esto? Vivesoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Los pendones y los estandartes han salido a la calle en Zamora, un desfile en el que participan varias provincias, tanto españolas como portuguesas. El protagonismo este año ha recaído en los viriatos de Sayago. El broche de oro para la segunda edición del Congreso de Pendones lo pone el desfile por las calles de Zamora. Los zamoranos han podido disfrutar y han podido visualizar un total de 60 pendones provenientes de diferentes puntos de la región, como es León, como es Palencia, la propia Zamora e incluso también de la amiga Portugal. Después de 3 días intensos, hoy llega a su fin con el objetivo cumplido, como es poner de manifiesto la trascendencia de estos bienes, así como las labores de inventario, catalogación y restauración que se están llevando a cabo en la actualidad. Zamora se vistió de gala para ser el escenario de la exaltación de una tradición de siglos. Los pendones tienen originalmente un poco un origen militar, en torno al siglo XIII aproximadamente. Luego ya a partir del siglo XV y XVI se van recuperando, sobre todo a partir de los mayordomos de las fábricas en las iglesias parroquiales, y sobre todo ya a partir del siglo XVII es cuando los concejos empiezan a tener un especial protagonismo. Una tradición que se ve reflejada precisamente en ellos, cada uno de una forma, un color y una procedencia. Por la capital a orillas del Duero han desfilado pendones de Portugal, Zamora, León y Palencia. El pendón de Mombuey se había perdido, lo hemos recuperado hace poco más de un año y estar aquí presente con otros pendones pues es un orgullo. Han ido solo 4 o 5 pueblos de Palencia, pues venir representando a Palencia y a tu pueblo, a Zamora, a un congreso de pendones, pues es todo un orgullo. Pues. Y en torno a ellos un gran número de pendoneros a los que no les faltan ganas, todos ellos con un objetivo claro, dar a conocer una tradición que se fue perdiendo con el tiempo y que ahora se va recuperando. Todas las provincias de que fue el Reino de León, como Zamora, Salamanca, que de hecho lo son, pero Palencia, las merindades en Burgos, hay varios sitios, pero sí, encantados de que se anime más la cosa. El trabajo de estas asociaciones sigue centrado en dar con el paradero de más pendones que incrementen la importancia de una tradición que no se debe de perder. En Ávila, el Centro de Educación Especial Príncipe Don Juan ha creado una exposición con el mar como referencia y las emociones como vehículo de expresión. Una muestra fotográfica de alumnos que se asoman a sus vidas en las olas perdidas. Es imposible atrapar este mar, cualquier mar, en una botella, pero el mensaje sí circula en las olas perdidas. Un trabajo que engloba unos meses en los que pedimos la participación de los padres, trayéndonos pequeñas fotografías que muestran recuerdos importantes de los niños en momentos cruciales. Este año está relacionado con el mar, pedimos cosas relacionadas con las olas. Y ese es el hilo conductor de la exposición fotográfica que muestra la vida de estos chicos. Natalia posa junto a su padre en la que le devuelve a cuando era pequeña. Y ya mayor, recorre junto con sus compañeros este espacio con las emociones que le aportan los sonidos, los colores y también salas especiales e islas recreadas. Hay una habitación inmersiva en la que queremos que noten el mar, queremos que lo huelan, queremos que lo sientan. Tenemos una habitación de las sensaciones con emociones de vídeos, haciendo ellos el making of de todas esas fotos.
para que sea también un poco interactivo. Una exposición que forma parte de un proyecto más amplio, Reflejarte, que se desarrolla en este Centro de Educación Especial abulense durante todo el curso. Jaula detrás de una vida con anorexia es el título de la exposición de David Arribas que podemos visitar en el espacio Alameda de Soria de la mano del Festival On Foto. Un ensayo documental que retrata la crudeza de este trastorno de la conducta alimentaria a través de la experiencia de una familia en la que uno de sus miembros padece anorexia nerviosa. Puede visitarse hasta el 29 de mayo. León ha sido escenario de la grabación de la serie de Netflix El Peregrino, adaptación de la novela homónima de Paulo Coelho. La histórica Plaza del Grano ha vuelto atrás en el tiempo con las antiguas cabinas de teléfono o con los kioscos de prensa para recibir a los personajes interpretados por Manuel Manquiña, Albert Pla o Elisabeth Bonjour. Los negocios reales han tenido que cerrar para llevar a cabo las grabaciones. Y así como ven, a 35 metros de altura se colgaban anoche sobre la Plaza Mayor de Valladolid los acróbatas de la compañía Gratte-Ciel, que estrenaba su circo volador Tawa en España. Es uno de los espectáculos principales del Festival de Teatro y Artes de Calle, el TAC, que mañana pone el broche final tras 5 días de espectáculos al aire libre por las calles vallisoletanas. También Bad Bunny ha comenzado su gira por España y lo ha hecho en Barcelona. El showman puertorriqueño contó en el escenario con la presencia de varios jugadores del Barça e invitó a la cantante local Bad Gyal a actuar junto a él. El Estadio Olímpic vibró con una auténtica macrofiesta. Agradeció al público español que fueran los primeros en creer en él. Siempre se fue